Cuando ayudé a una anciana con sus bolsas del supermercado, debí seguir mi camino, pero acepté acompañarla las 12 cuadras hasta su casa. Me habló de su hija Sara, una mujer independiente pero herida, y luego, fingiendo ver televisión, nos dejó solos en el salón. Esa noche comenzó algo que no esperaba. Pero lo que no pude prever fue que un ex prometido vengativo aparecería para intentar destruirlo todo. Mi nombre es Marcos Domínguez, y esto es lo que sucedió. Vivo en una ciudad donde la gente se cruza sin mirarse. Tenía 34 años, un trabajo de administrador, un coche averiado y la certeza de que mi vida sería siempre así, predecible, silenciosa, solitaria. Aquella tarde, al ver a una anciana luchando con sus bolsas, no imaginé que 12 cuadras después estaría sentado a su mesa, conociendo a su hija Sara mientras el mundo se reorganizaba en un solo instante. Pero lo que nació de un acto simple tenía un enemigo que no esperaba. Esta es la historia de cómo un encuentro casual encendió un amor, y de cómo un ex prometido vengativo intentó apagarlo antes de que prendiera. Era un jueves de noviembre, de esos en que el calor ya se había marchado, pero el frío aún no terminaba de asentarse en esta ciudad de calles anchas y aceras rotas. Mi coche, un Opel Corsa con más años que ilusiones, se había negado a arrancar por la mañana. Así que tras 8 horas revisando facturas en una oficina con olor a papel reciclado, emprendí el regreso a pie. No me importaba demasiado. Caminar me permitía aplazar el momento de abrir la puerta de un apartamento donde siempre reinaba el silencio. Fue en la esquina de la avenida central con la calle Robles donde la vi. Una mujer mayor, de cabello blanco como algodón y manos que temblaban ligeramente, forcejeaba con 4 bolsas de plástico del supermercado Henderson. Las bolsas se le resbalaban de los dedos y una de ellas, la más pesada, amenazaba con romperse. Docenas de personas pasaron a su lado sin detenerse, como si la necesidad de ayuda ajena fuera un virus contagioso. Me detuve, no porque fuera un héroe de barrio, simplemente porque mi madre me enseñó que no ayudar a una anciana con las compras te convierte en la clase de persona que no quiero ser. ¿Necesita ayuda, señora? Ella me miró con unos ojos vivaces, sorprendidos, como si no esperara que nadie se parase. Era Evelia Gómez, 74 años, viuda desde hacía una década, con una lengua tan afilada como su intuición. Mientras caminábamos las 12 cuadras hasta su casa, me contó sin filtros sobre su hija Sara, que era guapa, independiente, y que guardaba heridas que no mostraba a cualquiera. Evelia hablaba con la seguridad de quien ha vivido lo suficiente para no perder el tiempo en rodeos. Yo, Marcos Domínguez, administrador de una empresa de logística, solitario por inercia y aburrido por definición, asentía y cargaba las bolsas. Aún no sabía que aquella caminata era una entrevista de trabajo para un puesto que ni siquiera estaba anunciado. Pero aquí viene lo que ninguno de los dos imaginamos. Evelia no solo buscaba ayuda con las compras, buscaba a alguien para su hija, y cada palabra sobre Sara había sido una semilla plantada con la precisión de una jardinera experta. Llegamos a una casa modesta, con un porche pintado de azul claro y macetas que Evelia regaba religiosamente. Ella insistió en que entrara a beber un vaso de agua. No supe decir que no, y cuando puse un pie en el salón, la vi. Sara Gómez estaba recogiendo unos libros de la mesa, pelo oscuro recogido en una coleta, vaqueros y una camiseta sin pretensiones. Me miró con desconfianza primero, luego con curiosidad cuando su madre le explicó que yo era el joven que cargó las bolsas. Evelia, con una naturalidad que rayaba en la teatralidad, nos presentó, puso música de fondo, sirvió 3 platos de sopa y justo después de la cena se levantó y dijo que se iba a ver su programa. Nos dejó solos, así sin más, como quien cierra una puerta y guarda la llave en el bolsillo. Aquella velada fue extraña y cálida a la vez. Hablamos de libros, de lo difícil que es confiar después de que te rompan el corazón, de cómo Sara canceló una boda porque su prometido le había sido infiel. Su voz no temblaba al contarlo, pero sus ojos sí. Había cicatrices que no se veían pero se intuían. Yo por mi parte hablé de mi soledad no deseada, de mi coche averiado y de mi ineptitud para las aplicaciones de citas. Ella se rió.
Y esa risa, en el salón de una desconocida que no lo era tanto, me hizo sentir que aquella noche importaba. Pero cometí un error. Cuando llegó la hora de irme, ya pasada la medianoche, no le pedí el teléfono. Salí a la calle pensando que había sido un bonito espejismo y que lo correcto era no forzar nada. Había caminado apenas 10 metros cuando oí unos pasos acelerados detrás de mí. Era Sara, con el rostro iluminado por la farola y un papel en la mano. No soy tan moderna, dijo casi sin aliento. Toma, mi número. No lo voy a meter en una app, pero está aquí. Y si no llamas, mi madre es capaz de fingir otro encuentro casual con bolsas de cemento. Ambos reímos. Llamé al día siguiente, y al otro, y al sábado Evelia me telefoneó diciendo que el grifo del jardín perdía agua, y que, ya que yo era tan manitas, podía pasarme a echarle un vistazo. Fui. Por supuesto. Lo arreglé en 10 minutos y luego me quedé a comer. Al sábado siguiente, la excusa fue el pestillo de una ventana, luego una baldosa floja, luego la pata coja de una mesa. Evelia se había convertido en una maestra del pretexto doméstico, y yo en su cómplice voluntario. Cada reparación terminaba con Sara y yo sentados en el porche, hablando hasta que las estrellas nos recordaban que existía el reloj. Así, entre arreglos fingidos y sábados prestados, el vínculo se fortaleció. Sara fue dejando atrás la armadura. Yo fui entendiendo que estar con ella no requería convertirme en alguien más ruidoso, sino en alguien más presente. Pero aún había un fantasma en la ecuación. Trevor Hernández, el ex prometido, seguía apareciendo en su conversación como una sombra incómoda, un recordatorio de que el pasado no siempre se queda quieto. Y una noche, en un restaurante italiano del centro, mientras Sara y yo brindábamos por 3 meses de noviazgo, la sombra se hizo carne. La puerta se abrió y entró Trevor. No venía a pedir perdón. Venía a incendiar lo que estábamos construyendo. Trevor llevaba una camisa azul impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se detuvo junto a nuestra mesa, ignorándome por completo y clavando la mirada en Sara como si el restaurante estuviera vacío y solo existieran ellos dos. El camarero, que se acercaba con los menús de postre, dio media vuelta al notar la tensión. Nadie dijo nada durante un instante que pareció eterno. Luego Trevor habló, con esa calma falsa que precede a la tormenta. Qué bonito, Sara. 3 meses después de cancelar nuestra boda, y ya tienes a otro pagándote la cena. Sara palideció. Su mano, que momentos antes rozaba la mía, se cerró en un puño sobre el mantel. Intentó responder con dignidad, pero él la interrumpió. Alzó la voz lo suficiente para que las mesas vecinas girasen la cabeza. Dijo que Sara lo había abandonado sin explicaciones, que ella tenía miedo al compromiso, que siempre había sido una mujer inestable que huía cuando las cosas se ponían serias. Todo mentira. Pero la forma en que lo dijo, con un dolor fingido, hizo que varios comensales nos miraran como si fuéramos los villanos de una telenovela barata. Me levanté despacio. No soy un hombre corpulento ni tengo experiencia en peleas de bar, pero hay momentos en que la decencia te obliga a ponerte de pie, aunque te tiemblen las rodillas. Te estás equivocando de mesa, Trevor. Él me miró por primera vez, me midió de arriba a abajo, con ese desprecio que los hombres como él reservan para quienes consideran inferiores. Trevor era el tipo de persona que llevaba el éxito colgado de un coche caro y una tarjeta de presentación con un cargo inventado. Consultor de imagen, decía. En realidad, vivía de una herencia y de engañar a gente con proyectos que nunca se materializaban. Ah, el reparador de electrodomésticos, dijo, aunque yo nunca he reparado un electrodoméstico en mi vida. Evelia ya encontró un nuevo yerno útil. Sara se puso de pie. Vi lágrimas contenidas en sus ojos, pero su voz no quebró. Vete, Trevor. Aquí no tienes nada que hacer. Claro que tengo, replicó él. Vine a advertirle a este buen hombre lo que le espera. Porque cuando tú te canses, también lo dejarás sin más, como hiciste conmigo. Fue en ese momento cuando entendí que Trevor no buscaba reconciliación, buscaba destruir. No soportaba que Sara fuera feliz sin él, y su estrategia era envenenar lo nuestro antes de que echara raíces. Lo peor es que casi lo consigue, porque Sara, herida por sus palabras, bajó la cabeza, y yo, por un segundo, dudé, no de ella, sino de mí mismo.
¿Era yo suficiente para ayudarla a sanar? Pero entonces recordé algo. Los meses de noviazgo, las charlas en el porche, las pequeñas reparaciones en casa de Belia, las confidencias. Sara me había abierto su corazón. Y dentro no había una mujer que huyera del compromiso. Había una mujer que había escapado de un hombre que la engañó, la manipuló, y luego, cuando ella tuvo la valentía de cancelar la boda, sembró rumores en su círculo de amigos para presentarse como la víctima. Trevor le había sido infiel con una compañera de trabajo durante meses. Cuando Sara lo descubrió, él lloró, suplicó, prometió cambiar. Pero ella, con más fortaleza de la que él jamás tendría, canceló la boda a 2 meses de la ceremonia. Devolvió el vestido, llamó a los invitados uno por uno y soportó el bochorno público sin mencionar la traición por respeto a la familia de él. Y él, en agradecimiento, llevaba medio año contando que fue Sara quien rompió con todo sin motivo. Todo esto lo supe después, en detalles. Pero en aquel restaurante la expresión de Sara para saber que la verdad estaba de mi lado. Te voy a pedir que te marches, dije, con una calma que ni yo mismo me creía. Y si vuelves a acercarte a Sara para insultarla, te prometo que el próximo encuentro no será tan educado. Trevor soltó una risa corta. Se llevó la mano al pecho, como si mi amenaza le hubiera hecho cosquillas. Pero en sus ojos había algo más. Alarma, quizás. Porque sus tretas siempre funcionaban con víctimas que se plegaban a su voluntad. Y yo no estaba plegándome. El encargado del restaurante se acercó y le pidió que se fuera. Trevor, viéndose acorralado, recogió su dignidad a pedazos y se marchó no sin antes dejar caer, como quien deja una bomba de relojería. Pregúntale por el vídeo, Marcos. Pregúntale por qué borró sus redes sociales después de la boda. Luego la puerta se cerró y nos dejó en un silencio espeso. Sara se desplomó en la silla y escondió la cara entre las manos. Yo pedí la cuenta, pagué sin mirar el importe y la saqué de allí con el brazo alrededor de sus hombros. Esa noche, en casa de Sara, ella me lo contó todo. Lo del vídeo era otra mentira. No había tal vídeo. Trevor había amenazado con difundir imágenes íntimas que nunca existieron, un farol cruel para manipularla durante la ruptura. Sara, aterrorizada, cerró sus perfiles durante semanas. Nunca existió nada, pero la amenaza bastó para hacerla sentir prisionera. Cuando al fin buscó ayuda legal, el daño psicológico ya estaba hecho. Y ahora, meses después, Trevor seguía usando ese fantasma para avergonzarla en público. La abracé hasta que dejó de temblar. Le prometí que Trevor no volvería a hacerle daño. No sabía cómo, pero se lo prometí. Durante las 2 semanas siguientes, Trevor redobló sus ataques. Empezó a publicar mensajes ambiguos en Facebook e Instagram. Algunas personas huyen de sus compromisos y luego posan de felices con el primero que pasa. Aunque no mencionaba nombres, cualquiera que conociera la historia ataba cabos. Amigos en común de Sara empezaron a preguntarle si era cierto que ella había engañado a Trevor, o si la boda se canceló porque ella tenía otro amante. Las mentiras se propagaban como humedad en una pared mal ventilada. Sara intentó ignorarlo, pero cada mensaje de texto, cada susurro, le devolvía el dolor que creía haber superado. Una noche me llamó llorando. Me pidió que no hiciera nada. No te involucres, Marcos. Trevor es venenoso. Si te metes, te destruirá a ti también. Colgué con la certeza de que no podía obedecerla, porque lo que Trevor hacía no era solo venganza, era acoso. Y existían herramientas legales para detenerlo. Investigué. Busqué su dirección, un dúplex en la calle Miller, en una zona de las afueras donde las casas se apiñaban como dientes torcidos. Supe que alquilaba una de las mitades, que su coche, un Mercedes de segunda mano, llevaba el distintivo de su supuesta consultora. Y supe también que Trevor Hernández tenía un historial, denuncias previas de acoso que no prosperaron, una orden de alejamiento que logró esquivar con argucias legales. Era un manipulador profesional. Decidí ir a verlo. Sin avisar, sin testigos, sin más arma que la verdad y una carpeta con capturas de pantalla de sus publicaciones. Si funcionaba, conseguiría que parara. Si no, al menos habría plantado una semilla. Ya no se enfrentaba a una víctima aislada, sino a alguien dispuesto a llegar hasta el final. Llamé a su puerta un viernes al atardecer.
La calle Miller estaba en calma, con perros ladrando a lo lejos y el olor a césped recién cortado. Trevor abrió en chándal, con una lata de cerveza en la mano. Tardó unos segundos en reconocerme, y cuando lo hizo, una mueca de satisfacción le curvó los labios. Mira quién ha venido. El novio de la trastornada. No le devolví el insulto. Entré sin que me invitara y me planté en el centro de su salón, rodeado de muebles baratos y una pantalla de televisión demasiado grande para la estancia. Solo vengo a hacerte una advertencia, Trevor. Las mentiras que has publicado constituyen difamación. Las amenazas sobre un vídeo inexistente son coacción, y el patrón de acoso que has mantenido durante meses encaja perfectamente en el artículo 173 del Código Penal. Tengo todas las pruebas, y si mañana no has borrado cada maldita publicación y grabado un vídeo retractándote, presentaré una denuncia formal. Mentí un poco sobre el artículo, pero el Código Penal español sí contempla el acoso y la difamación, y mi tono sonaba lo bastante seguro como para que él no dudara. Lo vi palidecer. La lata de cerveza quedó suspendida a medio camino de sus labios. Se rió, pero ya sin convicción. Eres patético. ¿Crees que voy a grabarme diciendo que mentí? Eso me haría quedar como un idiota. Prefiero que quedes como un idiota a que Sara siga sufriendo tus ataques. La decisión es... Pero te aseguro que si no grabas ese vídeo antes del domingo, el lunes a primera hora estaré en comisaría. Y no iré solo. Iré con el abogado de la familia Gómez. No era del todo cierto. La familia Gómez no tenía un abogado en nómina. Pero a veces la verdad necesita un pequeño empujón de ficción para imponerse sobre la mentira. Trevor se desplomó en el sofá. La fanfarronería se le escurría como el aire de un globo pinchado. Por un instante, vi al hombre que había debajo del depredador, un tipo inseguro, incapaz de aceptar que lo habían rechazado, que prefería destruir lo que no podía poseer. ¿Y si lo hago? ¿Qué gano yo? Preguntó con voz más débil. Ganas no tener que vérselas con un juez. Y, aunque no lo creas, ganas la oportunidad de irte de esta historia con un mínimo de dignidad. Porque tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y cuando salga, tú decidirás si estás del lado de los que rectifican o de los que se hunden. Salí de aquel dúplex sin mirar atrás, con el corazón martillándome en el pecho. No sabía si Trevor cumpliría. Pero había plantado una semilla de miedo, y el miedo, en los cobardes, a veces da mejores frutos que la razón. Lo que no esperaba era que, apenas 2 días después, mi teléfono vibrara con un mensaje de Sara. Un mensaje que contenía un archivo de vídeo y una pregunta que me heló la sangre. Marcos, ¿qué has hecho? Sara me estaba esperando en la puerta de su casa con el teléfono en una mano y la otra temblorosa. No me invitó a pasar. Levantó la pantalla y reprodujo el vídeo. Allí estaba Trevor, con el pelo alborotado y los ojos hinchados, sentado en su sofá, leyendo un texto con voz monocorde. Yo, Trevor Hernández, reconozco que las declaraciones que he hecho sobre Sara Gómez en redes sociales y en conversaciones privadas son falsas. No existió ningún vídeo íntimo. No hubo infidelidad por parte de Sara. La cancelación de nuestra boda fue por mis actos, no por los suyos. Pido disculpas públicas por el daño causado. La grabación duraba 40 segundos. 40 segundos que pesaban como una losa. ¿Se puede saber qué te crees que estás haciendo, Marcos? La voz de Sara era una mezcla de furia y desolación. Te pedí que no te metieras. Te lo supliqué. Y vas tú, lo obligas a grabar esto y luego, como si nada, me lo mandas anónimo. ¿Tú eres consciente de lo que has hecho? No respondí de inmediato. La había defraudado. Eso era lo único que sentía en aquel momento. Sara siempre había manejado su dolor con un control férreo, manteniéndose erguida cuando otros se habrían derrumbado. Y yo, con mi visita al dúplex, había tirado por tierra ese control. La había tratado como si no pudiera defenderse sola. Y lo que es peor, le había ocultado la verdad. Sara, Trevor no iba a parar. Intenté decir, pero ella me cortó. Eso no te da derecho a convertirte en justiciero de media tarde. No necesito que me rescates. Necesito que confíes en mí. Aquella frase me hirió más que cualquier insulto de Trevor, porque era verdad. Mi intención era protegerla, pero la ejecución había sido un acto de soberbia.
Había asumido que mi manera era la única correcta. Sara se giró y entró en la casa, pero no me cerró la puerta. Entendí que podía seguirla. Dentro, el salón estaba en penumbra. Una taza de té frío reposaba sobre la mesa. Sara se sentó en el sofá y se quedó mirando el teléfono como si contuviera un animal peligroso. Me senté a su lado, guardando una distancia prudente. Míralo, Marcos. Míralo bien. Volvió a reproducir el vídeo, esta vez sin prisa. Observamos juntos a Trevor balbuceando su retractación. Parecía un hombre derrotado, pero también un hombre peligroso cuando se le acorrala. No entiendes cómo funciona su mente. Ahora mismo, en su cabeza, esto no es una disculpa, es una humillación. Y cuando él se siente humillado, ataca más fuerte. Le pregunté por qué no había tirado la toalla antes. ¿Por qué no lo denunció cuando todo empezó? Sara dejó el teléfono boca abajo y me miró con los ojos brillantes. Porque cuando lo dejé, todos los amigos en común me dieron la espalda. Trevor se encargó de contar que yo era la infiel, la fría, la que se rajó a 2 meses de la boda. Hasta mis propios tíos me preguntaron si estaba yendo a terapia. ¿Sabes lo que es que tu propia familia dude de tu cordura? No tenía fuerzas para pelear contra eso y contra él a la vez. Así que opté por desaparecer. Borré mis redes, cambié de número, dejé de ir a los sitios donde solíamos estar, y aún así me persiguió. Esta confesión me partió en dos. Hasta entonces, yo había visto a Trevor como un ex resentido. Ahora entendía que era un depredador sistemático. Alguien que no solo había engañado a Sara, sino que luego había tejido una red de mentiras tan densa que ella había quedado atrapada en su propio silencio. Nadie la creyó. Nadie, excepto su madre, Evelia, y ahora yo. Entonces, publiquemos el vídeo, le dije. Sara me miró como si hubiera sugerido saltar desde un 10º piso. ¿Estás loco? Si lo publico, Trevor dirá que le he obligado a grabarlo, que es falso, que no importa lo que diga. La interrumpí con suavidad. La gente verá su cara, escuchará sus palabras, y si luego él sale negándolo, quedará como lo que es, un mentiroso patológico que ni siquiera es capaz de sostener sus propias mentiras. Pero tienes que ser tú quien decida. Yo ya te he fallado una vez. No voy a hacerlo de nuevo. Sara bajó la mirada. Un minuto entero pasó en silencio. Luego, sin levantar la vista, preguntó, «¿Y si esto sale mal? Entonces nos enfrentaremos juntos. Pero al menos no será desde la trinchera de la desaparición, será desde la verdad». Esa noche, Sara no publicó el vídeo, lo meditó, se lo envió a su madre. Evelia, que había estado al margen de todo, la llamó por teléfono. No sé qué le dijo exactamente, pero Sara colgó con la mandíbula firme y un brillo nuevo en los ojos. Me contó que Evelia le había recordado algo que siempre supo, que las mujeres Gómez no se esconden, y que si el mundo iba a juzgarla, mejor que fuera por haber plantado cara que por haber callado. A la mañana siguiente, el vídeo apareció en el perfil de Facebook de Sara, sin comentarios añadidos, solo el archivo, la imagen de Trevor admitiendo sus mentiras, y un pie de página escueto. La verdad, por fin, no pasó inadvertido. En cuestión de horas, antiguos amigos de la pareja empezaron a compartirlo. Algunos pedían perdón a Sara en privado, otros exigían explicaciones a Trevor. El teléfono de ella se llenó de notificaciones, y por primera vez en meses, no eran mensajes de odio. Eran de apoyo, de indignación, de yo te creo. Pero entonces, justo cuando empezábamos a respirar aliviados, Trevor hizo lo que Sara había predicho. Contraatacó. Publicó un comunicado extenso en sus redes, donde afirmaba que el vídeo era una coacción, que yo, Marcos Domínguez, había irrumpido en su domicilio, lo había amenazado de muerte y le había forzado a leer un guión escrito por Sara. Acompañó el texto con una captura de pantalla de una conversación manipulada, nunca supe cómo la falsificó, en la que supuestamente yo le exigía dinero a cambio de no difamarle. Trevor, el depredador acorralado, se estaba reinventando como mártir. La historia explotó. Medios locales digitales se hicieron eco del escándalo de la pareja que extorsionó al ex prometido. Mi empresa recibió correos anónimos pidiendo mi despido. La madre de Trevor, una señora que no conocía de nada, publicó un post lacrimógeno sobre su hijo, víctima de una conspiración.
De la noche a la mañana, Sara y yo pasamos de ser la pareja que por fin respiraba a ser el centro de una tormenta peor que la anterior. Y aquí viene el momento en que todo se puso aún más oscuro. Porque Trevor, en su nueva ofensiva, cometió un error de cálculo que ni yo esperaba. Un error que no solo desenmascararía su farsa, sino que sacaría a la luz algo mucho más grave. Algo que cambiaba por completo las reglas del juego. Una noche, mientras revisábamos los mensajes de odio con el estómago encogido, Sara reconoció uno de los perfiles que más había atacado en las últimas horas. Era una cuenta con nombre falso, pero la foto de perfil, una imagen borrosa de un paisaje, era la misma que Trevor había usado años atrás en un foro de videojuegos. Lo había visto en su ordenador, durante la época en que aún estaban juntos. Sara rebuscó entre viejos correos y encontró la confirmación. Aquella cuenta no solo era de Trevor, sino que llevaba meses hostigando a otras mujeres, mujeres que habían cometido el delito de rechazarle. Lo que había empezado como un ajuste de cuentas personal contra Sara resultó ser un patrón. Trevor Hernández era un acosador en serie, y ahora lo teníamos documentado. Nos miramos. Sin decir palabra, supimos que aquello ya no iba solo de nosotros. Había otras víctimas, y si callábamos, Trevor seguiría acampando a sus anchas. La lucha dejó de ser una venganza y se convirtió en una obligación moral. Esa noche no dormimos. Recopilamos cada prueba, cada captura, cada mensaje. Sara escribió un texto que no era una denuncia, sino un testimonio, su historia, sus heridas, su verdad. Lo acompañó con los documentos que probaban el acoso sistemático, y lo publicó sin miedo, esta vez sin anonimato, sin intermediarios, con su nombre, su cara y su corazón ardiendo en cada línea. La reacción fue inmediata. Mujeres que habían sido víctimas de Trevor empezaron a contactarla en privado. Primero una, luego 3, luego 11. Todas con historias similares. Todas con el mismo depredador al otro lado de la pantalla. Una de ellas, una joven universitaria llamada Valeria, le envió un audio llorando. Yo también lo denuncié, pero no me creyeron. Gracias por hacer esto. Aquel audio fue el detonante definitivo. Sara lo reprodujo una y otra vez, llorando y riendo a la vez, porque supo que su dolor no había sido en vano. Cuando la verdad se volvió un coro de voces, Trevor ya no tuvo dónde esconderse. Cerró sus perfiles una noche de madrugada. Dejó de responder al teléfono. El Mercedes desapareció de la calle Miller. Sus aliados en las redes se quedaron sin argumentos. La mentira se derrumbó como un castillo de arena ante la marea de la evidencia. Pero lo verdaderamente transformador no fue la caída de Trevor. Fue lo que ocurrió entre nosotros mientras el mundo se calmaba. Una madrugada, después de días sin apenas dormir, nos sentamos en el porche de la casa de Evelia. Hacía fresco y el olor de las gardenias lo impregnaba todo. Sara apoyó la cabeza en mi hombro y suspiró. Creo que nunca he tenido a nadie que luchara por mí de verdad, murmuró. Ni siquiera yo misma. Le cogí la mano. Pues a partir de ahora, prometo que no volveré a luchar por ti. Lucharé a tu lado. Es distinto. Ella sonrió débilmente. Fue ahí donde enterramos el último rescoldo del conflicto. Yo aprendí que proteger no significa decidir por el otro. Sara aprendió que pedir ayuda no la hacía débil, y Evelia, desde la ventana de la cocina, nos miraba con la satisfacción de quien ha asistido al nacimiento de algo verdadero. Con la tormenta amainada, Sara decidió que necesitaba un cambio. No una huida, sino un paso adelante. Hizo las maletas y se mudó a mi apartamento. Aquel gesto, tan cotidiano, fue el más revolucionario de todos, porque significaba que confiaba en mí para compartir el espacio más íntimo, el silencio de las mañanas, el olor del café, el ruido de la lluvia contra las ventanas. Mi casa, antes muda, se llenó de pequeños caos, libros en los alféizares, cojines de colores, una radio que siempre sonaba a música de los 80. Los domingos pasaron a ser sagrados. Íbamos a casa de Evelia. Yo arreglaba lo que hiciera falta, una bisagra, un grifo, la pata de una silla. Y luego las tres cenábamos en la cocina. A veces, mientras Sara y su madre discutían sobre recetas imposibles, yo me quedaba mirándolas y pensaba que todo aquello había empezado con unas bolsas de supermercado. Un gesto tan pequeño que casi se pierde en el ruido del mundo,
y sin embargo había reordenado mi existencia entera. El círculo se cerró una tarde de otoño cuando Evelia, durante la sobremesa, sacó una caja vieja de fotografías. Entre imágenes borrosas y polaroids descoloridas, encontramos una de Sara a los 7 años, con un vestido amarillo y una sonrisa sin pasado. La madre suspiró. Nunca he sido de meterme en la vida de los demás, pero aquel día en el supermercado, cuando te vi acercarte a ayudarme, Marcos, supe que eras distinto. No lo soñé, lo supe. Sara y yo nos miramos. No hizo falta decir nada, porque en aquella mesa, entre platos de sopa y recuerdos amarillentos, entendimos que la familia no siempre se hereda, a veces se construye. Y la nuestra, tan insólita como parecía, había nacido de un acto de bondad que Evelia, con su intuición de Saorí, supo leer como un presagio. Trevor desapareció definitivamente. Supimos meses después que se había mudado a otra provincia, perseguido por una investigación judicial que al fin avanzaba. Las mujeres que lo denunciaron encontraron apoyo mutuo y algunas retiraron el velo del anonimato. Sara nunca buscó venganza, pero supo que la justicia, aunque lenta, a veces llega. Nuestra historia no fue de grandes gestas ni héroes de película. Fue de pequeñas decisiones. Ayudar, hablar, pedir perdón, publicar la verdad, confiar, hacer las paces. Decisiones que, sumadas, formaron un muro contra el que se estrellaron las mentiras. Y al final, cuando ya nada amenazaba, lo único que quedó fue lo esencial: el amor, sólido como un poste bien cimentado, y la certeza de que habíamos construido un hogar donde antes solo había ruinas. La calma no llegó de golpe, sino como llega el amanecer después de una noche de tormenta, lenta, imperceptible, hasta que de repente todo está iluminado. Los días posteriores a la publicación del testimonio de Sara fueron extraños. El teléfono sonaba menos. Las notificaciones dejaron de ser una avalancha de insultos y se convirtieron en un goteo de disculpas tardías. Algunas personas que habían creído a Trevor sin cuestionarlo intentaron justificarse con excusas torpes, que él siempre había sido muy convincente, que nunca pensaron que llegara tan lejos. Sara no respondió a la mayoría. Había aprendido que perdonar no siempre implica dar explicaciones a quien no las merece. Guardó silencio, y ese silencio fue su victoria más ruidosa. Yo volví a mi trabajo con la sensación de haber atravesado un incendio y haber salido con las ropas chamuscadas pero intacto. Mis compañeros en la oficina de logística me miraban con una mezcla de respeto y morbo. Alguno se atrevió a preguntar si era cierto que había amenazado a Trevor con un abogado. Y yo me limité a sonreír y decir que el Código Penal está para algo. Nadie volvió a tocar el tema. Mi jefe, un hombre de pocas palabras llamado don Gustavo, me palmeó la espalda un viernes y dijo: «Bien hecho, Domínguez. Hay batallas que no se ganan con facturas». Fue el mayor elogio profesional que recibí en mi vida. Pero la verdadera reconstrucción no fue hacia afuera, sino hacia adentro. Sara y yo pasamos los primeros meses de convivencia aprendiendo a bailar en un espacio pequeño. Mi apartamento, que yo creía suficiente para uno, se reveló diminuto para dos cuando los dos traían consigo no solo muebles y libros, sino también fantasmas. A veces, en mitad de la noche, Sara se despertaba sobresaltada y se quedaba mirando la ventana como si esperara ver a Trevor al otro lado. Yo aprendí a no preguntar, a simplemente abrazarla hasta que el miedo se disolvía. Otras veces, era ella quien me encontraba a mí en la cocina a las 3 de la madrugada, con un vaso de agua en la mano y la mente atrapada en la imagen de aquel dúplex de la calle Miller. Nos convertimos en centinelas el uno del otro, y ese turno de guardia emocional nos unió más que cualquier cena romántica. Los domingos en casa de Besa se consolidaron como una institución. Ni la lluvia ni el cansancio lograban cancelarlos. Yo me presentaba siempre con la caja de herramientas en el maletero del coche, aunque ya no quedaba casi nada por reparar. Había cambiado la persiana del baño, ajustado las bisagras de 3 armarios, cambiado el flotador del depósito del inodoro, lijado y barnizado la barandilla del porche, y hasta había revivido una vieja radio de madera que Evelia guardaba como reliquia. Pero ella, incansable en su papel de casamentera jubilada, siempre encontraba una nueva misión,
una bombilla difícil de cambiar, una puerta que chirriaba. Yo fingía creerle, y ella fingía que yo no me daba cuenta. Era nuestro pacto secreto. Fue precisamente un domingo, mientras arreglaba el tirador de una cómoda antigua, cuando Evelia se me acercó con 2 tazas de café y una expresión que yo no le conocía. Sara se había quedado dentro, preparando la comida. El sol de marzo entraba tibio por la ventana del salón y el olor a estofado lo envolvía todo. «Marcos», dijo Evelia, y su tono me hizo dejar el destornillador sobre el mueble. «Hay algo que deberías saber». Me sequé las manos con un trapo y la miré expectante. Ella jugueteó con el borde de su taza, como si buscara las palabras justas en el fondo del café. Tú te preguntarás por qué aquel día, en el supermercado Henderson, no acepté la ayuda del muchacho que pasó antes que tú, ni la de la señora del carrito, pero sí la tuya. Nunca lo había pensado, pero al decirlo caí en la cuenta de que era extraño. Yo no era el único transeúnte aquella tarde. Evelia sonrió con una pizca de picardía. Te había visto antes, varias veces. Pasabas por delante de esta casa camino a la parada del autobús, y siempre mirabas las macetas del porche, no con prisa, no con desinterés. Las mirabas como mira un jardinero las flores que no son suyas, con respeto. Un día incluso te agachaste a enderezar una que el viento había tumbado. No sabías que yo te observaba desde la ventana. Me quedé mudo. Aquella revelación me golpeó como una ola mansa. Evelia continuó, cuando vi que tu coche no arrancaba aquella mañana, supe que caminarías por la avenida central, y fui al supermercado con la esperanza de encontrarte. Las bolsas no pesaban tanto como yo fingía, pero necesitaba una excusa. Llevaba meses queriendo presentarte a Sara, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer una vieja entrometida. La taza de café se me enfrió entre las manos. Procesé sus palabras lentamente. Evelia me había elegido. No había sido casualidad, sino una conspiración silenciosa urdida por una mujer que, como buena madre, conocía a su hija y sabía qué clase de hombre le haría bien. Las 12 cuadras que recorrimos juntos no fueron un accidente. Fueron un camino trazado por la intuición y la esperanza. Y luego, lo de las averías, añadió, bajando la voz como quien confiesa un pecado venial. El grifo del jardín lo aflojé yo misma. La ventana descuadrada, el pestillo suelto, la pata de la mesa, todo lo preparé para que vinieras los sábados. Hasta compré un destornillador más pequeño que el tuyo para que tuvieras que volver a casa a por el tuyo y así alargar la visita. Reí. Reí con unas ganas que me salían del alma. Aquella mujer, con su 1,60 m de estatura y su peinado de peluquería de barrio, había orquestado el principio de mi felicidad con la precisión de un relojero suizo. La admiré como no se admira a un arquitecto, sino a un poeta que escribe estrofas con grifos y pestillos. ¿Lo sabe Sara?, pregunté. Lo sospecha, dijo Evelia, pero no se lo he confirmado, y pienso negarlo hasta la muerte si me acusas. Una madre tiene derecho a sus secretos. Guardé aquella confidencia como un tesoro. No se lo conté a Sara aquel día, ni al siguiente, ni en los meses venideros. Me parecía un regalo que Evelia me había hecho solo a mí, una prueba de que mi llegada a aquella familia no había sido fruto del azar, sino de la voluntad amorosa de una mujer que creía en las segundas oportunidades. La vida siguió su curso. Un año después de aquella confesión, una tarde de otoño en que las hojas alfombraban el jardín de Evelia, le pedí a Sara que se casara conmigo. No lo hice en un restaurante caro ni en un viaje sorpresa. Lo hice en el porche, bajo la misma bombilla que yo había cambiado 6 meses atrás, mientras dentro Evelia fingía ver la televisión con el volumen demasiado bajo para no escuchar. Me arrodillé con torpeza y saqué un anillo que había elegido con más ilusión que presupuesto. Sara se llevó las manos a la boca, los ojos ya llenos de lágrimas, y antes de que yo terminara la frase de rigor, dijo, sí, sí, 1000 veces sí. Desde dentro oímos el aplauso solitario de Evelia, seguido de un ya era hora, que el programa este es aburridísimo. La boda fue pequeña. Un juzgado, 4 testigos, un almuerzo en el viejo restaurante italiano, donde Trevor había montado su escena, como un exorcismo silencioso que transformó el lugar de los malos recuerdos.
Evelia llevaba un vestido color lavanda que le hacía juego con los pendientes que le había regalado su marido 40 años atrás. No paró de sonreír en toda la ceremonia, y cuando el juez nos declaró marido y mujer, ella fue la primera en ponerse de pie y aplaudir con la energía de quien finalmente ve culminada su obra maestra. Los años siguientes trajeron su propia cosecha de alegrías y desafíos. Las cenas dominicales siguieron siendo el eje de nuestra semana, aunque ahora el menú lo preparábamos entre los tres, turnándonos en la cocina. Aprendí que el amor no es un incendio constante, sino una lumbre que hay que alimentar con pequeñas astillas de atención diaria. Sara encontró trabajo en una editorial pequeña, donde valoraban su sensibilidad y su criterio. Yo ascendí a jefe de departamento en la empresa de logística y aprendí a delegar, algo que me costó más que cualquier reparación doméstica. Evelia, mientras tanto, desafió al tiempo con una vitalidad impropia de su edad, aunque las rodillas empezaban a fallarle y los nietos, que aún no llegaban, se convirtieron en el nuevo tema recurrente de las sobremesas. De Trevor supimos muy poco. Una orden de alejamiento nos mantuvo protegidos. La investigación que se abrió a raíz de las denuncias de otras mujeres derivó en un proceso judicial que se alargó 2 años. Al final, fue condenado por acoso y difamación, aunque no llegó a pisar la cárcel. Supe que se había mudado a otra provincia y vivía con un hermano, dedicado a un trabajo anónimo que, irónicamente, no le permitía contacto con el público. Para nosotros, se convirtió en un capítulo cerrado, un villano de una temporada pasada que ya no merecía minutos en la actual. Una noche de verano, con las ventanas abiertas y el aroma del jazmín entrando a rachas, Sara se quedó mirando la caja de herramientas que yo guardaba en un rincón del salón. Sonrió. ¿Sabes qué fue lo primero que me gustó de ti? Preguntó. Mi habilidad con los taladros, aventuré. No. Fue que ayudaste a mi madre sin esperar nada, ni siquiera una conversación. Cargaste las bolsas y punto. La gente que actúa sin segundas intenciones escasea más que el sentido común. Me quedé pensativo. Era cierto que aquella tarde no busqué nada más que aliviar la carga de una anciana, pero lo que siguió después fue una recompensa tan desproporcionada que a veces me sentía como un ganador involuntario de lotería. Y lo segundo que me gustó, continuó, fue que, cuando Trevor intentó destruirnos, no dudaste un segundo en ponerte de pie. Aunque yo me enfadé contigo por entrometerte, en el fondo supe que había encontrado a alguien que jamás me dejaría sola ante el peligro. Me incliné y le besé la frente. Fue entonces cuando recordé algo que Evelia me había dicho aquel día de la confesión, y que nunca había compartido con Sara. Decidí que era el momento. Tu madre me contó un secreto. Empecé, no aquel día en el supermercado, sino mucho después. Me dijo que me había visto pasar por delante de su casa muchas veces, que yo me detenía a mirar las macetas del porche, e incluso una vez enderecé una que se había caído, y que basándose en ese gesto decidió que yo era el hombre adecuado para su hija. Sara abrió los ojos como platos. ¿Me estás diciendo que mamá nos tendió una trampa? No una trampa, un puente. Ella se rió, sacudiendo la cabeza, y luego miró hacia la ventana por donde se veía la silueta de la casa de Belia, 2 calles más allá. Esa mujer es increíble, murmuró. Siempre lo supo. Siempre lo supo, repetí. El círculo se cerraba con la suavidad de un pestillo que por fin encaja. Aquella noche, mientras Sara dormía, me quedé un rato mirando el cielo estrellado desde la ventana. Pensé en la cadena de pequeños milagros que nos había traído hasta allí. Un coche averiado, unas bolsas pesadas, una vieja que fingía achaques, un grifo flojo, una pata de mesa coja. La vida, comprendí, no se compone de grandes epopeyas, sino de diminutas decisiones que, engarzadas como cuentas de un collar, forman un destino. Y el destino me había llevado, paso a paso, a la orilla exacta donde Sara me esperaba con un papel en la mano y la valentía suficiente para pedirme que llamara. Hay historias que nos recuerdan que los grandes amores no siempre comienzan con fuegos artificiales. A veces nacen de un gesto tan pequeño como cargar unas bolsas, enderezar una maceta caída, o simplemente detenerse cuando todos los demás pasan de largo. Evelia Gómez lo sabía mejor que nadie.
Ella había observado en silencio, había tendido puentes con grifos sueltos y pestillos desencajados, y había apostado todo a la intuición de una madre que ya no esperaba nada de la vida excepto, tal vez, ver feliz a su hija. Marcos no era un héroe de acción. Era un administrador solitario, con un coche averiado y una caja de herramientas que resultó ser el pasaporte a una familia que no sabía que necesitaba. Sara, por su parte, había aprendido a desconfiar del amor tras una traición que le arrebató la boda y casi la autoestima. Pero cuando ambos se encontraron en aquel salón, con el pretexto de una sopa y la complicidad de una anciana que fingía ver la televisión, algo encajó. Algo que no necesitaba aspavientos, ni promesas grandilocuentes, solo tiempo y honestidad. Luego vino la tormenta. Trevor Hernández encarnó ese tipo de maldad que se disfraza de víctima y que no descansa hasta devorar la felicidad ajena. Pero en su empeño por destruir, olvidó que la verdad, cuando es compartida, se vuelve un escudo imposible de atravesar. 11 mujeres, 11 voces que se sumaron a la de Sara, demostraron que el silencio no es protección, que pedir ayuda no es debilidad y que el acoso solo prospera en la oscuridad de la vergüenza. Esta historia nos deja una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas oportunidades de amor, de amistad, de simple humanidad dejamos escapar cada día porque vamos demasiado deprisa, porque no miramos a quien necesita ayuda o porque asumimos que los demás no quieren ser molestados? Marcos pudo haber seguido su camino. Evelía pudo no haber ido al supermercado aquella tarde. Sin embargo, ambos eligieron actuar. Y ese acto mínimo desencadenó un terremoto de consecuencias hermosas. ¿Y a ti? ¿Te ha sucedido algo parecido? ¿Alguna vez un pequeño gesto cambió el rumbo de tu vida? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Si este video te ha emocionado o te ha hecho reflexionar, regálame un like. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias. Porque al final, como dijo Evelia sin decir, la vida está llena de puertas que parecen cerradas, pero basta una pequeña chispa de bondad para que se abran de par en par. Nos vemos en el próximo.